Hola, mi nombre es Valeria Clíndez López, soy del cuadro 34. En este video hablaremos sobre tres presidentes, que es Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Adolfo López Mateos nació en Atizapán de Zaragoza en 1909. Nunca fue un buen estudiante, pero siempre se destacó por ser buen orador y lector. Así fue como conoce a Isidro Fabela. Isidro Fabela se convierte en senador en 1946 y deja a Adolfo López Mateos acá en su cargo. Adolfo López Mateos, llegando al cargo donde lo deja Fabela, empieza a formar lazos con Gustavo Díaz Ordaz como secretario general del PRI. Adolfo López Mateos coordinó la campaña de Adolfo Ruiz Cortines. Al tomar la presidencia, lo nombra secretario del Trabajo y Previsión Social. El 4 de noviembre de 1957, Cortines lo destapa como candidato a la presidencia. Adolfo López Mateos llega a la presidencia el 1 de diciembre de 1958. En su sexenio, la política económica se desarrolló, dio equilibrio al DIFID, disminuyó la inflación y avanzó el desarrollo de las industrias básicas. Alcanzó tasas de hasta el 6% anual. En 1959, López Mateos enfrentó el problema ferrocarrilero de la administración pasada y fueron detenidos Demetrio Vallejo y Valentín Campa por disolución social. En el sexenio de Adolfo López Mateos se reprimieron los movimientos magisteriales y telefonistas. Durante el sexenio nacionalizó la industria eléctrica, también creó la Comisión de Libros de Texto Gratuitos que se entregaron a instituciones públicas y privadas. Realizó numerosos viajes en el mundo y mantuvo una política independiente con Estados Unidos. Consiguió que el presidente Kennedy regresara a México el chamizal, territorio que se había perdido. Obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 para la Ciudad de México. En 1964 deja el poder y un año después, en 1965, se le detectan 7 aneurismas. En 1967 cayó en coma, del cual no despertó. Murió 2 años después, en 1969, sin saber el dolor que causaría dejando a México en manos de Gustavo Díaz Ordaz. Ahora hablaremos sobre Gustavo Díaz Ordaz. Nació en Puebla el 12 de marzo de 1911. Quiso entrar al colegio militar, pero la pobreza no le permitió. En cambio, ingresó al Colegio de Ciencias y Artes en 1926, de Oaxaca. Como estudiante era una persona muy seria, metódica y un poco arrogante. Trabajó un tiempo en un despacho de abogados, pero en 1938 el cacique Maximino Ávila Camacho vio su capacidad y lo nombró presidente de la Junta Central de Conciliación y Advertibilidad. Un rápido ascenso lo llevó a convertirse rápidamente en magistrado y después, por orden de Ávila Camacho, gobernador de Puebla, lo nombró secretario de gobierno. En 1942, Maximino le permitió condenar la primera diputación de Puebla. En 1945 ascendió a senador. Miguel Alemán Valdés, presidente de ese entonces, 1946 a 1952, lo apoyó. Adolfo López Mateos llega a la presidencia, lo nombra secretario de Gobernación en 1958. Mientras Adolfo viajaba, Ordaz se encargaba de poner orden en las huelgas, controlar la sucesión de San Luis Potosí, acabar con el movimiento ferrocarrilero. Durante la crisis de los misiles en Cuba, Díaz tomó la decisión él solo de emitir una postura contraria a la Unión Soviética, mientras el presidente volaba desde Oriente hasta Hawái. Fue entonces cuando Adolfo López Mateos decide que Díaz Ordaz tomaría la presidencia de 1964 a 1970. Díaz Ordaz se negó a pagar los Juegos Olímpicos de 1968 porque le parecían costosos. El primer problema que tuvo con los médicos fue a causa de la gran diferencia salarial entre el IMSS, el ISSSTE y el SSA, aunque con una amenaza de huelga. En 1966 el periódico publicó 2 fotos, una donde salían unos changos y otra donde salía el presidente. Por error de
edición. En los pies de las fotos salieron cambiadas y abajo de la foto del presidente decía "se enriquece el zoológico". Esto provocó que cerraran el periódico El Diario. En 1968, el 22 de julio, una pelea entre preparatorianos de la UNAM y los del Politécnico fueron reprimidos con granaderos y con el ejército el gobierno expreso. En 1968, las manifestaciones se fueron haciendo más grandes. Llegó el 2 de octubre, donde el batallón vestido de civil, el batallón Olimpia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua. En él murieron docenas de estudiantes. En 1969, el presidente asumió su responsabilidad, eximiendo a su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría. Fue Gustavo Díaz Ordaz quien dijo que Luis Echeverría no tenía nada que ver. Gustavo Díaz Ordaz muere en 1979. Bueno, ahora hablaremos de Luis Echeverría Álvarez. Él nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño soñaba con el poder y admiraba al presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 entró a la preparatoria donde conoció a José López Portillo. En 1945 se tituló como abogado, donde se interesó por el derecho internacional. Comenzó su carrera política a principios de Miguel Alemán Valdés. Se unió a la campaña de Adolfo Ruiz Cortines en 1951. Después entró a trabajar a la SEP. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación. Cuando Díaz Ordaz llegó a la presidencia, le otorga su cargo en la Secretaría. Después de la matanza de los jóvenes del 68, se acusó a Echeverría de haber sido él quien lo ordenara. Luis Echeverría Álvarez tomó la presidencia el 1 de diciembre de 1970 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz. Echeverría quería volver a los métodos carrancistas, por lo que agregó a su gabinete maestros, escritores e intelectuales. Muchos no estuvieron de acuerdo, por lo que se desató contra ellos otra guerra llamada Guerra Fría. En 1971 se liberó a algunos de los líderes que la organizaron. En una marcha el 10 de junio, para demostrar que seguían en la lucha, todo terminó con la inflación de militares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza llamada Jueves de Campus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los cargos y prometió una investigación que nunca llegó. También una de las guerras reales más comunistas fue la llamada Liga Comunista 23 de septiembre. Asesinó en septiembre de 1973 al destacado empresario Eugenio Garza Sada. Como tenía problemas, él y Echeverría se hizo creer que Echeverría lo había mandado a matar. En la economía, Echeverría hizo crecer la deuda externa. También apoyaba la inflación. Llegó a límites y Hugo Margaray, secretario de Hacienda, le informó que había llegado a límites, a lo cual él lo despidió y puso a su íntimo amigo José López Portillo. A partir de esto, la economía se destruyó, se invirtió en obras improductivas. Echeverría tenía como creencias extrañas y empezó a presionar a una compañía de refrescos para que le diera su fórmula. Se postuló como secretario general de la ONU. Él trataba de expresarse como un demócrata en el extranjero, pero en México no permitía la expresión, como en el caso de Julio Scherer. Al final, cuando en la economía el peso se devaluó a 12.50 a de 25 pesos por hora, la deuda externa aumentaría el triple, de 8.000 a 26.000 millones de dólares. El salario mínimo cayó a la mitad. Como sucesor, él escogió a José López Portillo, un hombre con poca experiencia, al que le tocaría disfrutar de la expropiación petrolera y administrar mal esta riqueza hasta la quiebra. Y ya, esto sería todo por el primer video.